Del asunto de las dos Guineas, mi opositor, haciendo marcha atrás en el tiempo, ha pasado al caso venerable, dice él, de Grisbarna. Y yo también la venero, igual que el señor presidente, pero parece que no coinciden nuestras conclusiones. De hecho, creo que yo puedo extraer conclusiones diametralmente opuestas a la de mi opositor. Mi opositor, si complace, de constatar que el tribunal hubiera decidido que, y cito, la cláusula según la cual determinará la línea fronteriza en el mar hasta el límite de las aguas territoriales no tiene otro objetivo que el de excluir la posibilidad de una determinación incompleta que en un futuro pudiera dar lugar a un nuevo litigio fronterizo. Por supuesto, el tribunal así lo ha decidido, pero se ha limitado a recopiar meramente el contenido del artículo 2 del compromiso del año antecedente, según el cual, y cito, el Tribunal de Arbitraje, tras haber examinado las propuestas de cada una de las partes, así como los argumentos esgrimidos y sus respectivas pruebas, determinará la línea fronteriza en el mar hasta el límite de las aguas territoriales. Fin de cita del compromiso. En realidad, el fallo de 1909 es también interesante para nosotros desde otro punto de vista, señor presidente, porque el tribunal rechaza un argumento esgrimido por Noruega según el cual el principio de la equidistancia, adoptado para la delimitación del primer segmento de la frontera entre las aguas territoriales respectivas de las partes, y cito la pretensión de Noruega, el mismo principio debe aplicarse respecto a la frontera más allá de esta línea. Según el tribunal, y cito el fallo, aunque admitiéramos para la línea de frontera determinada por el tratado la existencia de este principio, esto no significaría que el mismo principio hubiera tenido que ser aplicado para la determinación de la frontera en el territorio exterior. Fin de cita. Ahí queda eso. Y es que no es que la frontera marítima entre Chile y el Perú se fije en el paralelo 18 de grados 21 minutos sur, tal y como pretende equivocadamente la parte chilena. Esto no significa que este límite tenga que seguir más allá del punto de paralelo situado a 200 millas de las costas chilenas. Pero lo que es aún más interesante, señor presidente, es que la carta que estamos proyectando actualmente presenta un triángulo de alta mar que abarca poco más de 11 kilómetros cuadrados, sobre el que se pone alta mar pre-1968. No sé, en fin, los esquemas tampoco tienen un idioma particular, es lo que pone. El señor Colson tampoco nos ha dicho nada respecto a este pre-1968, o más bien de lo que hubiera podido acaecer en 1968, aunque resulta muy interesante, puesto que el 24 de julio de ese año, Noruega y Suecia concluyeron un acuerdo respecto a la delimitación de su plataforma continental, un acuerdo que se encuentra en la pestaña 122 del legajo de los jueces. De conformidad con el primer artículo, las partes acuerdan, en contra de los arbitrajes del principio del siglo pasado, de aplicar el principio de la equidistancia, que se precisa en el artículo 2. Se precisa que se aportan ciertas adaptaciones para poder llegar a una delimitación sencilla y práctica. Esta misma disposición enumera los 5 puntos entre los cuales se establecería la línea. En el apartado 2, seguimos con el artículo 2, en el segundo apartado, enuncia claramente que se trata de prolongar la línea resultante del fallo de 1909. Así que nada de alta mar, señor presidente. Las partes, tomando nota de la evolución del derecho de la mar, adaptan la decisión arbitral a las nuevas circunstancias. Y lo mismo
debe hacerse en nuestro asunto, a pesar de la pretensión de la parte chilena, que lo que pretende es fijar el derecho en el contexto de la situación en la que se encontraban los signatarios de la Declaración de Santiago, donde les hubiera gustado que se encontraran por aquel entonces. Así ha de ser a fortiori en nuestro asunto, asunto en el que no se trata de adaptar una antigua decisión, sino de adoptar una delimitación equitativa sin precedentes. Porque en 1952 los signatarios de la Declaración de Santiago proclaman el principio que sirve de fundamento para su política internacional marítima, es decir, que rubrican la voluntad de adjudicarse una soberanía y una jurisdicción exclusiva sobre la mar hasta 200 millas marinas al menos a partir de las costas respectivas. Pero no es más que un gesto político, tal y como lo dice claramente el punto 2 de la declaración. Habría que esperar años hasta ver cómo se desprende un principio de una plataforma continental sin contingentes geológicos, sin morfológicos, y para que los derechos soberanos de los estados costeros en la zona económica exclusiva sean reconocidos. Así que, teniendo en cuenta este contexto, ¿cómo imaginar que los signatarios hubieran podido por aquel entonces comprometerse por un acuerdo que no se correspondía en absoluto al orden público de los océanos de la época, acordar y comprometerse a una delimitación de sus zonas respectivas, sabiendo que una delimitación, independientemente de que fuera terrestre o marítima, es válida para terceras partes? Y, a fortiori, ¿cómo imaginar que el Perú hubiera podido renunciar a sus derechos sobre un inmenso territorio marítimo del que nadie hubiera podido predecir que más adelante hubiera podido ser objeto de derechos soberanos y de jurisdicción propia? Evidentemente no ha renunciado a estos derechos, al igual que Noruega y Suecia no han renunciado a adaptar la extensión de sus dominios marítimos respectivos más allá de los límites que había establecido el Tribunal de 1909, sobre pretexto de que hubiera establecido de facto una zona de alta mar, es decir, un triángulo exterior. E incluso, suponiendo que la Declaración de 1952 hubiera establecido la frontera a lo largo del paralelo, algo que evidentemente no es el caso, pero lo tomo como supuesto para dar este ejemplo. Suponiendo esto, por tanto, está claro que, aunque esta frontera, supuesta frontera, se hubiera podido prolongar más allá de las 200 millas, hay que constatar que no se ha prolongado y que a día de hoy no se podría prolongar. Así que el supuesto acuerdo de delimitación que habrían concluido las partes en 1952 no podría, de todos modos, producir ningún efecto más allá de las 200 millas distancia a la cual el derecho internacional actual, o en el que el derecho internacional actual puede y debe producir sus efectos. Tal y como dijo el señor Colson el viernes, concluiré esta primera parte de mi presentación planteando el contenido de este tratado entre el Reino de Noruega y la Federación de Rusia del 15 de septiembre de 2010 respecto a la delimitación marítima y la cooperación en el mar de Barents y el océano Ártico. Se encuentra en la pestaña 124, pero solo en inglés, pues no existe ninguna traducción francesa. Una vez más, no estoy sacando las mismas conclusiones que mi opositor. Se fija mucho en dos zonas que presenta como comparables a los triángulos o al triángulo exterior. La zona especial, Special Area, y la llamada alta mar, que aparece arriba a la izquierda de la laguna de Barents, el loophole. La zona especial no tiene nada que ver, ni de lejos ni de cerca, con un triángulo exterior, como lo explica muy bien el artículo 3 del Tratado de 2010, ya que en esta zona la Federación de Rusia es, y voy a citar en inglés,
está autorizada para ejercer sus derechos soberanos y jurisdicción derivados de la jurisdicción de zona económica exclusiva que Noruega de otra forma podría ejercer en virtud del derecho internacional. Y, vuelvo a citar, en la medida en que la Federación de Rusia ejerce derechos soberanos o jurisdicción en la zona especial, como así lo dispone este artículo, dicho ejercicio de derechos soberanos o jurisdicción se derivan del acuerdo entre las partes y no constituye una ampliación de su zona económica exclusiva y fin de cita. Se trata, pues, de una transferencia de derechos soberanos, o del mero derecho a ejercerlos, mejor dicho, que, como también hace observar el señor Colson, también encontramos en el artículo 3 del tratado no ratificado del 1 de junio de 1990 entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero bajo ningún concepto se puede llamar esto triángulo exterior. A decir la verdad, lo mismo se aplica a la zona llamada alta mar en el mapa que aparece en pantalla. Cierto es que Noruega renunció a extender su zona de pesca o a reivindicar la plena extensión de su zona económica exclusiva. Y ello por motivos muy probablemente de equilibrio global de las ventajas alcanzadas por cada una de las partes. Y podemos observar que si Noruega hubiese insistido para seguir estrictamente el límite exterior de su ZEE, el trazado de la línea habría sido sumamente complicado. Dicho esto, lo esencial no es esto en lo que se refiere a este caso. Este loophole, señor presidente, se sitúa más allá de las zonas económicas o de pesca de ambas partes. Sin embargo, la pesca ha sido reglamentada por acuerdos preexistentes a los que se remiten los artículos 4 y anexo 1 de este tratado. Y en cuanto a lo que es la exploración o explotación de hidrocarburos, la cooperación de las partes está reglamentada estrictamente por el artículo 5 del tratado y su anexo 2. Todo ese loophole constituye una plataforma continental continua, reconocida como tal por ambas partes. Está repartido en función de la línea definida en el artículo 1 del Tratado de 2010. Después de que la Comisión de Límites de Plataforma Continental hubiese admitido en el 2002 y en el 2009 que se trataba precisamente de una plataforma continental continua.